Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Moda sin Tendencia. Mi nombre es Anaí Montero y junto a mi compañera Ondina Morales les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Hola, Ondi, ¿cómo estás? Bien. Lo logramos. Sí, estamos Después aquí. de tantos intentos Sí, hoy sí. de dominar el tránsito, lo logramos. Hoy sí. Temo que sea como solamente una pequeña ventana Por la previa al desastre total. por la cuestión de que hoy muchos maestros están en paro, entonces a lo Sí. mejor hay menos tráfico de escuelas, pero prepárense, ya viene el mundial. Exacto, pero es como que esto de, el ojo del huracán, o así, como que estamos en una En la calma calma previa a. exacto, previa al desastre real y Sí, total. Pero bueno, por lo menos hoy vamos a aprovechar que lo logramos, sí. que el desastre que viene nos permitió estar aquí a tiempo. Mm, Y bueno, vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Hablábamos acerca de lo que es moda en México ujú. o la moda La mexicana. mexicana. Ujú. Ajá. Una de las cuestiones con las cuales nos quedamos es con aquellos representantes. Se llega a creer que no hay moda en México porque, vamos, o sea, si nos retomamos como a historia de la moda, pues Ujú, en Francia, o sea, surge del siglo XV, sí. ¿no? La parte de la historia. Estudias desde indumentaria, romanos, qué sé yo, ¿no? Y entonces en México es como, no es válido porque aparece en el siglo XIX, ¿no? Ujú. Más o menos como estos eh, aproximaciones de lo que es moda. Pero retomamos esta parte de, es que nosotros tenemos muchísimos elementos que construyen esta visión de una moda mexicana, Sí, que de es esa y que construyen esa identidad. Ujú. exactamente. Nuestra identidad como mexicanos que tiene que ver con nuestra cultura, con la forma en la cual nos vivimos, esto que hablamos ahorita de si el tráfico, si no el tráfico, si digamos, Sí. cómo nos movemos, cuáles son las Sí, actividades que todo se vuelve realizamos, parte de. el clima con el cual tenemos, la forma en la cual Sí, vemos tan solo, por la vida. ejemplo, que digas: "Hoy, porque va a haber tráfico o equis, hoy me voy en el metro, hoy me voy en el metrobús". La verdad, seamos honestos, no te vistes igual si vas a venir en tu coche, si vas a ir Sí. en un Uber o en un transporte, a lo mejor un taxi, así como privado, o si vas a ir en el metro o en el trolebús, ¿no? Es parte de también porque por justo como donde nos movemos, en qué zonas, en qué horarios, para qué, cuál es el objetivo. Exacto. Que esto, o sea, lo vinculamos un poco con la parte que veíamos al inicio, ¿no? El que me pongo, qué imagen quiero dar, qué es aquello que me favorece, qué es aquello que me sienta bien o que me hace sentir bien, y la imagen que yo quiero proyectar ante Ujú. los demás. Porque si bien esta parte del transcurso es muy importante, pues también no es lo mismo que tú seas, no sé, trabajes para un banco en el cual Claro, tienes que que utilizar un sí, uniforme sí. Es no o no es tu imagen, a lo mejor es la imagen de la empresa, ¿no? exactamente, ¿no? A que seas un maestro de una escuela primaria, a que seas un maestro de una universidad de artes y O que seas un consultor, o que seas una exactamente. persona independiente, que también puedes tener tu negocio y la gente también, de todos modos, eres la cara al público de tu negocio y de lo que haces, ¿no? Así es. Y todo eso, pues, es lo que construye, la moda en México o la parte de la identidad. Tenemos representantes muy importantes en cuanto a moda y elementos que construyen esta identidad de moda en México, ¿ok? Podemos ver la siguiente imagen. Okey, ¿quiénes han vestido la idea de la moda en México? Algo muy importante es que nosotros tenemos un elemento que es esta identidad nacional, ¿no? Hablábamos la semana pasada del caso de esto de Adidas, Ujú, que con el Mundial, porque, ¿qué fue lo que se intentó hacer ahí? Se utilizaron elementos que son de esta identidad nacional, como ujú. es el bordado, y entonces se aplicaron en elementos de la vida actual o de este momento actual, ¿no? Eso es algo que nos da identidad. Otra de las cosas, te debes acordar hace muchos años, bueno, en el primer mandato de Donald Trump, cuando Anwar Layún hace esta bomber Mm, de México is the shit, y entonces toma esta foto y se vuelve un boom y todo. ¿Por qué? ujú, Porque habla de nuestra identidad nacional, porque mm. habla de esa parte de identidad como mexicanos
y de una postura o una ideología que se está presentando ante, digamos, la sociedad, ¿no? O la forma en la cual nosotros nos identificamos. Entonces, bueno, identidad nacional, alta costura, ya sabemos que alta costura como tal únicamente se hace en París y Ujú, tiene es que ser con denominación de origen. Sí. exactamente. Pero aquí hay una cuestión con esto de te dicen, es que son terminados de alta costura, ¿no? Ujú, Si bien no me puedo llamar que mi casa de moda es alta alta costura, costura. sí puedo decir que hago el mismo proceso o que tengo los mismos terminados, porque en realidad eso sí pasa, Sí. ¿no? O sea, no puedo llamar a este taller alta costura Ujú, porque, te digo, tendría que tener mi atelier ujú. en En París. París, las horas de trabajo, probablemente cumplo con todo, solo no la No ubicación estoy, geográfica. ajá, en la zona geográfica que corresponde a esa denominación. Exactamente. Entonces, sí tenemos alta costura y creo que eso es algo que tenemos que defender, tanto alta costura como sastrería, ¿no? Hay manos y artesanos que tienen, pues, Sí. muy buena técnica, un muy buen Y proceso. crean a veces sus propios materiales, o sea, porque también usamos materiales premium, ¿no? Sí. Pero también hay gente que se dedica mucho a esta parte de crear el material con diferentes Ujú. técnicas y aquí, por ejemplo, que es parte también de nuestra tradición y de lo que algunos de los diseñadores que vamos a mencionar marcas después, esta parte como del deshilado, de ciertos tipos de bordados que son muy naturales, pues originales de aquí desde mucho tiempo antes de que dijeran, ay, esto es moda. Exactamente. Entonces, bueno, justo la parte textil y tradicional, ha habido como proyectos muy interesantes para mí que hacen esta intervención textil desde teñidos Ujú. con tintas Naturales. naturales, con minerales, estos procesos que a lo mejor no es que se inventaron aquí, Ujú. pero sí aquí se encontraron elementos Y que vestigios que nos dan tienen exactamente y que esa suman parte muchísimo en al la proceso. historia. Exacto. La autoría, por supuesto, que también es algo muy importante. El hecho de que yo, como diseñador, siempre está este dicho de no vamos a encontrar el hilo negro, ¿no? Ajá. O sea, ya todo está hecho, Inventado. inventado. Pero esta parte de la autoría de cómo es que yo me inspiro en algo o tomo un elemento y lo Y lo transformo, reinterpreto lo puedo para ver de dar otra forma. otra visión. Exacto. Exacto. Que muchas veces ahí es de donde se agarran para temas de plagio o apropiación cultural, ¿no? Es Sí. como, bueno, es que yo tenía la misma idea, ¿no? O Ujú, bueno, sí se parece, ujú. pero no es lo mismo. Pero ya le cambié tantito y ya con eso ya. O bueno, es que eso era una idea que salió en el 2018, pero ahora yo le aumenté esto, lo hice con otro material y entonces ya creo que esa sí la panacea. Sí, no, o sea, sí se vale, la verdad, las reinterpretaciones. Digo, quienes nos dedicamos a esto sabemos que están las tendencias, ¿no? Y de esas tendencias, pues no es solo para moda, es una tendencia en textiles, en cromático, en automotrices, en mobiliarios, calzado, lo que sea. Y al final todos hacemos la interpretación de una misma idea para nuestras propias líneas, para nuestro propio mercado. Pero esta parte de los elementos y de recopilar cosas históricas, tradicionales o ciertas cosas que la gente ya acuña como, vamos a decirlo, como parte de algo nacionalista a veces, ¿no? Yo me acuerdo también, cuando sucedió hace muchos años, eso de que aquí, pues es que con quien dice, voy a registrar el barro, ¿no? La talavera, o voy Sí, a registrar un huipil, un zarape, un rebozo, que fue lo que pasó, o la Virgen de Guadalupe, y qué tal que llegó algún astuto, ¿no? Y lo hizo, y ni siquiera era mexicano. exacto. Entonces ahí es donde dices, ¿qué tan válido es esa parte como de decir, puedo apropiarme y registrar y darle mi etiqueta y mi autoría a cosas que ya son como parte de la nación, Claro, yo digo, que son parte de de nuestra tu cultura y tu identidad, identidad claro, y de tu contexto del día a día. de un dominio Público. público, Ujú, 100%. Y justo como dices, la parte del mercado, que también eso es algo muy interesante, ¿no? Nuestro país tiene la bendita característica de estar rodeado de mar, tener ujú. todos los climas, o sea, estar al norte En del los extremos. continente, pero Sí. también en el centro del continente, de
tener desierto, pero también Sí. tener una parte de como de selva, que ya cada vez es Ujú. menos, pero bueno. O sea, tenemos como todo Esa esto. diversidad tan grande que nos permite justamente, tú te acordarás cuando nosotros trabajamos juntas en una empresa hace muchos años, y en esa empresa yo me acuerdo que me encantaba porque había una parte de la colección, en temporada sobre todo, pero fuera de temporada, donde decía, esto es para Tiendas de calor. tiendas de calor, ¿qué es? Pues los lugares muy calientes y la playa. Y me encanta, porque yo les voy a decir que lugares como ubican estas tiendas, por ejemplo, C&A, es una tienda, es una transnacional, está a nivel global. Y yo me acuerdo porque una vez cuando andaba en París caminando entré a una tienda y estaba la misma blusa que yo traía puesta. O sea, sí llega lo mismo, digamos, o sea, Ujú. escogidito, ¿no? Pero adivinen qué, o sea, mi hermano trabajó ahí como gerente de varios C&A y en una época le tocó, estuvo en varias ciudades del país, lo mandaban a ciertos lugares a ir a arreglar, ¿no? Y en Acapulco, fíjense bien cómo es la cuestión de las marcas que no se adaptan a los países, que Ujú. no hacen eso que le llamamos nosotros la tropicalización, Tropicalización. aterrizarlo, la adaptación. Y llegaba la misma cantidad de bufandas, chamarras y botas a Acapulco y Que a Monterrey, ¿no? que a Ajá. las otras tiendas. No Sí. había, eran las mismas cantidades, mismas escalas, mismos esqueletos, mismo todo. Los saldas de inmediato. Y no Sí. puede, ahí no es como aquí, que a lo mejor en tiendas locales vas y recuperas. No, 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 tenías que hacer todo un proceso, entonces ahí lo tenías que saldar, obviamente a 10 pesos, 50 pesos, cosas que no es ese porcentaje que ya sabemos que a lo mejor por exótico, por moda Ujú. extrema se va a saldar. Pero qué tontería, es parte de. Sí, es parte de entender el mercado, ¿no? De cuando nosotros, y creo que ahí tenemos una ventaja los diseñadores o aquellas propuestas que hay en México, el hecho de conocer a nuestro mercado, saber Sí, qué características tiene, qué productos son los que buscan. Y como bien decías tú, esta proyección internacional es esto de, ay, este dicho que tienen muchas empresas de piensa, piensa en global, pero actúa en local. actúa en local. Ajá. Exacto. Entonces, es esto. Es okey, yo ahorita estoy vendiendo, a lo mejor, no sé, yo soy una pyme que está empezando. Estoy abriéndome, estoy a expandir. Ajá, abrí mi Instagram, Ujú. ¿no? Que tengo un amigo que estudió negocios y me dijo: "Es que creer que vas a vender por Instagram es como decir, voy a abrir el garage de mi casa y voy a poner ahí mis Y a ver quién productos viene, y a me ver ve y me quién viene". compra. Exacto, porque tienes que hacer toda una estrategia para poderte Claro. posicionar, ¿no? Pero bueno, ya De hice eso eso. hablaremos después, ¿no? Exacto, ya hice eso. Ya abrí el garage de mi puerta y ahí están mis productos. Em, Después yo necesito, o sea, entender cómo voy a colocarme y cómo voy a crecer. A lo mejor solo estoy vendiendo en mi colonia, o a lo mejor me voy a un bazar y entonces vendo en 3 colonias diferentes. ¿Cómo puedo hacer para que esto escale y yo tenga una cobertura de las 3 alcaldías que están a mi alrededor, Ujú. no? Es que es eso. Después de esas 3 alcaldías, ¿cómo cubro mi entidad federal para empezar, no? Y después de ahí avanzar. A nivel nacional y ya si quieres te vuelas Sí, las fronteras, ¿no? aquí, fíjate que ahorita me acordé de esta historia. ¿Ubicas estas botas de cuadra? Ujú, ujú. Que son, bueno, a De mí me de fascinan, ¿no? sí, muy Eh, bonito. Súper lindas. Cuando yo escuché la historia de dónde venían, dije: "Es que no lo puedo creer". Eso es ser alguien súper inteligente Ujú. y no volvemos a lo mismo, ¿no? A veces nosotros como diseñadores queremos como que destaque más nuestra visión y nuestro talento y que la gente diga: "Guau, qué gran diseñador", no manches, qué gran empresario, ¿no? O sea, Ujú, creo que ujú, ahí tenemos ellos salen de Acapulco, mm. justo. Y yo decía: "¿Quién usa botas en Acapulco cuando hace un calor y lo único que quieres hacer es andar de chanclas?". Pero se posicionan ahí porque cuando llegaban los cruceros, pues la gente iba ahí. Entonces era el puerto más importante y es un producto que está hecho para turistas, Ujú. originalmente. Entonces empiezan a ver que se venden bien y dicen, bueno, pues es que ya la gente va, se compra mis botas, se las lleva a su lugar de origen y después cuando regresa alguien más se las recomienda, voy a empezar a Ujú, posicionarme en lugares donde los turistas visitan. Si bien no todos los turistas llegan al puerto, ¿a qué ujú, otros lugares llegan? Entonces su ujú. estrategia fue, yo voy a crecer Voy a estar a puntos donde sí. lleguen los turistas. Es que saben que eso es algo magnífico decir, voy a estar donde la gente que me va a comprar está. Yo acabo Exacto. de darle una asesoría a alguien, asesoría empresarial, y yo le decía,
puedes hacer lo mejor de tus esfuerzos, pagar publicidad, invertir, tener un excelente producto. Y yo siempre lo digo, después ya, si ven por ahí algún video mío, seguro les va a salir donde yo digo, puedes tener el mejor producto, pero si está en el lugar equivocado, se está mostrando al público equivocado y en el precio equivocado o hasta en el horario equivocado, no vas a vender o va a llegar a la gente a la que no querías venderle. Y lo malo no es vender, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, quiero monetizar, pero pues a veces tenemos una visión y no queremos abrirnos a otra idea. Y esto, hablando de esto, ese como product placement, es bien importante para la moda mexicana, tal cual, de diseñadores mexicanos y como indumentaria mexicana, que a lo mejor antes era solo como en tiendas justo de hoteles, lugares, paradores turísticos, ¿no? O sea, el Parián, ¿no? En Puebla, Ujú, los mercados de Monterrey, que están muy cerca de ujú. la frontera, Veracruz, Acapulco, lugares bien específicos, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo ubicas, no? ¿Cómo vas tú a darle visión, posicionamiento y poder mostrar la moda mexicana en un mercado que está lleno de C&A, de Zara, de todo grupo Intex, de Mango, de marcas gringas, españolas, alemanas, y demás? ¿Y nosotros dónde? ¿No? O sea, ¿cómo es? Ahí quiero que consideren también como consumidores, que somos todos, o sea, pónganse de ese lado también, ¿qué plus tiene y qué beneficio tengo de comprar moda mexicana y qué me da? ¿Qué me da justo como mi estilo en parte de mi identidad? No es que diario se vayan a vestir así, que sí hay gente, pero comparado con lo otro, o sea, ¿qué porcentaje nosotros vemos en las tiendas, en las boutiques, en las calles, en la publicidad de estas marcas contra lo que es, pues a veces fast fashion, ¿no? O sea, súper globalizado que no tiene nada de identidad. Así es. Y bueno, continuamos porque nosotros nos Nos dispersamos, dan ¿no? el micrófono y Vamos a estudiar como aquellos, como tú bien decías, vamos a nombrar algunos diseñadores ujú, que han construido esta esfera ujú, de la moda mexicana y uno de ellos es Ramón Valdioserra, ujú. al cual hablamos un poco de él la semana La semana pasada, pasada, ajá. pero una de las grandes cosas que se le atribuyen a él es el tema del rosa mexicano, Ujú. ¿no? Que ya todos tenemos, de hecho fue color de Pantone hace poco, ¿no? Pues como, pues, ni tampoco. Como 5 Como años, 5 años. 4 5 sí. O sea, pero sí es un color bastante, icónico Ujú, de México, de la Ciudad de México. Creo que algo que caracteriza mucho, por lo cual nos llama mucho la atención la moda mexicana, es, todo este sincretismo de colores, ¿no? sí, El hecho de que conviven al mismo tiempo el rosa mexicano, pero con un azul con un súper azul brillante, con un rey, con un amarillo, rojo, con un sí, o verde, sea, y, estos ornamentos de dorado, o sea, los es como entre más, milagritos más. y Hace poco hubo una exposición en el Franz Mayer, no sé si ujú, viste, de maximalismo mexicano, ujú. porque eso, nos gusta que sea grande y en abundancia y mucho y ve mis zapatos. Como dicen por ahí que nos colgamos hasta el molcajete. Exactamente, Pero es ese es parte de ser mexicanos. Ah, exacto, y creo que, él describe como esta parte del diseño mexicano, sí siendo mucho más, pero también lo lleva como a una parte muy refinada, de alta sí, costura. elevarlo a un nivel de moda tipo alta costura. O sea, no Exactamente. como algo así plain. Sí, 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 sí. O sea, él ya tiene una visión que va a unir la cultura, el territorio y la moda. O sea, ya tiene como estos elementos para ser nombrado al día de hoy el padre de la moda. Él representa como la parte de la figura de la mujer, Ujú, específicamente. Yo creo que es muy look de Dior, o sea, ujú. entallar la cintura, estos corsets, o sea, creo que se va mucho como por ese tipo de siluetas, Por la época pero también. exactamente, es justo la época y es que también es que no es que quieras plagiar, pero es que tu contexto te marca, tu Es generación que está viviendo las al mismas final del día, experiencias. es algo bien chistoso del ser humano en general, esa parte de identidad. La moda en general tiene que ver mucho con la identidad y con pertenecer y la aceptación y cómo te muestras. Pero también esa parte de quiero ser muy individual, o sea, quiero ser tan diferente
O sea, quiero Sí, vestirme como los otros, pero quiero verme diferente, ¿no? Es esa parte como de voy a adaptarlo al cuerpo mexicano, voy a darle esta identidad, voy a adoptar el color, el estilo, pero la moda es la moda, ¿por qué? Porque tiene que ver con el cuerpo en general, con los hombres, con las mujeres, con lo que pasa en el mundo y con lo que está sucediendo. Y si había posguerra, a lo mejor aquí la guerra no fue igual, o a lo mejor aquí toda esta parte de diferentes tipos de industrias, de innovación, de cambios en la alimentación, no es igual en todos los países al mismo tiempo, pero sí hay cambios. sí. Entonces, todo eso influye en que si hay cinturas chiquitas, en que si hay pantalones largos, en que si hay faldas amplias o faldas pegadas o rayas o bolas o lo que sea. Claro, y que también, volviendo a lo mismo, nuestro país es tan diverso Ujú. que hay estudios, este estudio que se hizo en 2002, 2003, el de cuánto mide México, fue a principios de los 2000, en el cual, o sea, se ve y como tú dices, ¿no? Ujú. Nosotros en esta empresa que teníamos, que tenía cobertura A nacional, nivel nacional. eh, pues veíamos que la gente en el norte del país es más alta, ¿no? ¿Sí? O sea, más alta, tallas más grandes, tienen una complexión diferente. Y por otro lado, la gente al sur del país, pues tiene complexión un poco más baja, más delgados. Entonces, ahí Ujú. tenemos como estas Que diferencias cubrir. que se tienen que cubrir, ¿no? Y les voy a decir un consejo que yo le doy a todo el mundo que se dedica a cualquier negocio, pero particularmente de la moda, en las asesorías, no podemos ir a todas. No vas a cubrir el 100%, pero escoge qué quieres cubrir. Las altas o las chaparritas, las Exacto. voluptuosas o las flacas, o las rubias o las morenas. ¿Sí me Sí, entiendes? porque tenemos, por ejemplo, aquí, digo, donde nosotros trabajamos, o sea, era un monstruo de empresa Sí, para mira, poder cubrir todas estas características de las cuales les hablamos. sí. Y suena muy fácil, pero era estar pensando todo el tiempo en diseñar un invierno de playa, pero un invierno de frío Ujú. y dama, caballero, niño, niña y todos los tipos de telas. Sí, toda esta cuestión del colorido que se adapta y que no siempre, no porque sean tiendas de calor y porque tú lo estés manejando en invierno o en otra temporada, significa que siempre van a ser los mismos, ¿no? O sea, Exacto. también tienes que darle esa diversidad, pero bueno. Ok, nuestro siguiente representante es Manuel Méndez. Manuel Ujú. Méndez, a mí lo que me gusta mucho es la parte de sus terminados, de sus vestidos. Él coincide con una época como bastante, digamos, fructífera para la exposición de México ante el mundo. Y es que es post la Segunda Guerra Mundial, entonces viene como ligado a esta parte del cine de oro mexicano. Ajá, Y entonces, pues ahí nos damos cuenta que sí existe, porque siempre hay tanta oferta que no se puede como comparar, pero al bajar la oferta, porque pues medio mundo estaba en guerra, entonces México se pone a hacer cine, se hacen muy buenas producciones, ya estaba aquí como toda esta parte de exiliados españoles, qué sé yo, y entonces él llega a ser como esta parte de bajar al diseño mexicano, elegancia, es aterrizarlo. A sofisticación. mí se me hace, a mí me tiene como mucha reminiscencia, como tipo Vionet, ¿saben? Ajá, O sea, ese tipo, o sea, de estructuras, de que medio el plisado, de que la cinturita, pero que es como una solapa, o sea, que es como si estuvieras de gala, aunque vayas a andar por ahí. Digo, en esa época, y esa imagen que proyectaban en esas películas era como las señoritas y las señoras muy así, ¿no? Pero sí, yo lo veo que es esa moda, como la que veíamos en ese París, pero aterrizada aquí a México. sí, Manuel Méndez de hecho tiene un museo en el cual pues exhibe parte de todo el trabajo que hacía, pues las técnicas, las herramientas, la forma en la cual se trabajaba. Creo que es muy importante que nos acerquemos a ver de dónde vienen, A ¿no? conocer. Exacto, si a lo mejor sí ellos no crearon o no desarrollaron la parte de alta costura, lo que sí hicieron fue el traer esas técnicas aquí, Ujú. difundirlas, enseñarlas, tropicalizarlo, Adaptarlas, claro. adaptarlo 100% y pues gracias a ellos es que tenemos como bases para las siguientes generaciones. Generaciones. Ujú. Ajá, nuestro siguiente representante, mm, 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 ok, esas mujeres, volviendo al ejemplo de las botas, ¿no? De cuadro. De cuadra.
En el caso de Carla Fernández, creo que sí tiene como esta visión de decir, voy a hacer diseño con elementos tradicionales mexicanos, pero que está proyectado 100% para un mercado internacional y con un nivel de sofisticación bastante alto, ¿no? Ay, perdón. No te Gracias. preocupes, salud. Creo que una de las El cosas público. que tiene Carla Fernández es que conoce mucho o ha investigado mucho respecto a los textiles, la interpretación de los textiles, la aplicación de los textiles. Ha trabajado, fue de las pioneras en trabajar con comunidades de artesanos y poder proyectar. Ha llegado a los Y Óscares. la estructura de sus prendas también, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que por ahí les mencioné en algún episodio algo de la gente que trabaja mucho aquí como con esa deconstrucción, ¿no? Como Exacto. ese estilo más japonés, pero es eso, darle como esta identidad a prendas o a un modelaje, ¿no? A una naturaleza que viene de otro lugar, pero justo es parte de la limpieza, de la sofisticación y desde como maridaje entre los elementos, los colores, que siempre van a ser justo más neutros con esos acentos. De hecho, tengo un alumno, un exalumno, que está trabajando ahí con ella. Con Carla Ajá, Fernández. sí. Okey. Fíjate, y por ejemplo, y la otra es Lidia Lidia. Laván. Me fascina. O sea, fui a la presentación de su colección pasada. Son unas Sí, cosas es muy distinto a lo que súper solemos ver comercialmente, digamos. exactamente. Y vemos cómo es que se aplican estas técnicas de bordado, de plisado, de estampado. O sea, trabaja con distintas artesanas, no únicamente, por ejemplo, Carla sí hace mucho este uso como de grecas, de Cierto mucho tipo de más, rayas y ajá, motivos. Ujú. exacto. Y Lidia no, Esa Lidia mezcla como del color en el textil, como a lo mejor sí, ese tipo como de trabajar preteñido, ujú. pero con el bordado y todo como... Y la intervención textil, ¿no? Que eso Ujú, es algo muy interesante, que se permiten aplicarlo en sedas, en organzas, en mezclillas, o sea, en otro tipo de ujú, telas que generalmente no veíamos, ¿no? Que vemos como estos bordados o estas ujú, aplicaciones textiles en cosas muy típicas, ¿no? El telar de cintura de siempre, ujú. con el mismo motivo de siempre, en el mismo color de siempre. Y la verdad es que Y la la propuesta reinvención, que ellas ajá. tienen es una construcción que es atractiva, que sí te sientes orgulloso, representado, que sí dices: "Ah, yo sí soy Sí, eso". y sí me lo pongo y sí lo vale. Exacto. O sea, porque Sí, también les voy a decir una cosa, hablamos del diseño mexicano, pero también hay gente que no quiere pagar, dice: "Ay, aparte es mexicano". Bueno, es que tú no estás viendo todo el trabajo, no estás dándole el valor porque es hecho aquí, pero tiene muchísimo más calidad a veces que cosas que compran de otras marcas del extranjero, aunque también sean de diseñador, ¿no? Pero ojo que también, por ejemplo, ellas 2, bueno, y algunos diseñadores de los más, actuales, ujú, que tienen este tipo de propuestas, no todos, pero vienen luego de la Ibero y de la Náhuac, que son un enfoque dentro de la carrera de la indumentaria y todo, más textil, justamente. ujú. Si se fijan cómo ciertos diseñadores destacan por eso, es porque vienen de ese tipo de carrera que es diferente a la que nosotros a lo mejor tuvimos. Que algo que tal vez podría señalarse de ellos es que, sí se sigue mucho este patrón como de tipo huipil. Ujú, ¿No? ujú, Te digo, yo en la colección pasada de Lidia, la verdad es que sí me sorprendí porque había sacos, porque había cosas más estructuradas. Y ujú. creo que cuando arrancan o sus primeras colecciones sí son más como, sí una reinterpretación, sí materiales Pero es diferentes, muy pero retomar sí es, esa ajá, parte de la indumentaria exacto. tradicional. Conforme va desarrollándose más el proyecto, te vas dando cuenta que van evolucionando a otro tipo de siluetas, a prendas más estructuradas. Es un mix. Cuando quieres trabajar a lo mejor mexicana, lo primero que yo creo que con lo que batallamos a veces es esa parte de mezclar ese mix entre la identidad cultural, Ujú. la indumentaria, que habíamos hablado de ciertas regiones incluso, el textil, el color y todo lo que México representa, como decíamos, esta boncha de cosas, que es como una explosión, y cómo hacerlo limpio y cómo hacerlo usable, ¿no? Ponible Sí, también. el hecho de que y también lo entiendo, porque te sientes como que yo estoy traicionando. Me dieron Ah, este legado y ahora yo lo quiero meter en unos jeans porque soy un traidor, ¿no? Porque estoy echando a perder esto que es tan sagrado y e la mentalidad importante y opuesta de los chavos que son totalmente muy modernos y que dicen, yo quiero hacer algo totalmente diferente, moda, esto es lo mismo de siempre,
y no Ujú. quiero que identifiquen a México o mi marca o mi etiqueta como Únicamente con como los es. milagritos y las Fridas Así y los es. nopales, ¿no? La verdad. Exactamente. Okey. Nuestro siguiente, representante es, bueno, la moda tiene un ecosistema bastante grande. Vamos a hablar algunos, por ejemplo, Pina Cobalín, que también, toda esta parte que tienen de sus mascadas Ujú, son preciosas, la sí, verdad. O haces sea, los diseños microprints, casi, esos patrones y exactamente. todo muy artesanal tal cual, o sea, muy Sí. como a mano, el colorido, las ceras, los textiles. Y que ellos, por ejemplo, han seguido mucho este enfoque de grandes marcas de lujo y de alta costura, Mm, que en realidad el dinero o el core del negocio no, aparentemente es la moda, pero viene de los de los accesorios. accesorios, como eh, tipo Hermes, digamos. Exactamente. Y, por Sí, ejemplo, creo que ahí en Pinea Cobalín, una de las cosas más importantes que tienen es eso, es que ellos ya se diversificaron a tal ujú. grado que no solamente es, la mascada, o sea, están las plumas, los cinturones, las bolsas, tienen un montón de accesorios, carteras, o sea, para todos los presupuestos. Si Ujú. tú te quieres comprar algo de ellos, seguro encuentras algo que esté a tu alcance, a tu bolsillo y que además tenga como esta interpretación muy mexicana 100%. Y ellos son parte de lo que decíamos hace rato, siempre los vas a ver también en los aeropuertos. Exacto, Ellos están ubicados porque saben que es parte de la moda mexicana de alta gama, digamos, exacto. ya bien posicionada, pero lo vas a encontrar siempre en un aeropuerto. Sí, en todos lados. Julia y Renata, Mm, ¿no? Estas otras dos, me encanta lo que hacen, me ujú. fascina los materiales, la técnica de construcción, la forma en la cual presentan sus colecciones, me encanta, o sea, no Sí, puedo tienen una decir, visión diferente. Yo las conocí cuando yo estudié la primera parte de la carrera en Guadalajara ujú, y fueron y dieron una plática y fue un desfile y estuvo, desde esa época, hace muchos años, ya eran como pioneras en muchas cosas, ya tenían una visión diferente de la moda mexicana. exacto, y eso, y que la siguen construyendo y trabajando día a día. Lorena Sarabia es otra de ellas. A mí también, es que, o sea, no puedo decir que hay alguno de estos que no me guste, ¿no? Me siento como, estoy diciendo lo mismo. No estoy diciendo lo mismo porque cada uno es un estilo diferente. Sí, sí, O sea, cada uno tiene una representación de un mexicano distinto. O sí. sea, que con todos yo puedo decir, sí, Que soy ese abarca mexicano. lo que decíamos, desde el norte de la república hasta Exacto. el sur, sureste, pasando por el centro, por todo tipo de personas y que cada quien puede justo identificarse. Esta es la parte de la moda mexicana que se representa hoy que a mí me gusta, Sí, ¿no? Macario Jiménez, que también tiene una propuesta un poco más de cóctel, Ujú. para mí un poquito más comercial, Sí, pero que 100% vuelvo a lo mismo, me pero representa como también, ¿cuántos mexicano. años tiene? O Sí, sea, sí, sí, tiene ya está súper y sigue vigente, pues, o sea, busca esa manera de seguir vigente con esa misma identidad y proyección, pero ya tiene muchísimos años donde ya es exitoso. sí, O sea, su propuesta como moda mexicana, es un nombre ya que todos conocemos. así es. Yacampot, la Me otra gusta. propuesta, ay, a mí también, la dirige Francisco Francisco Cancino, que Cancio. también en la escuela lo tuve ahí por ahí en un par de clases. Ajá. Súper bueno, la verdad. Exactamente. ¿Y cómo es que hace? Igual, ellos sí toman estos elementos de bordados, de textiles, Ujú. de técnicas, y que el resultado es increíble, Que o muy su sea, fan es siempre la Natalia Lafourcade, ¿no? En sus exacto, portadas y en sus presentaciones siempre sale, y lo hace, ¿no? La mención de sí, esto es de Francisco de Campos y es muy mexicano, sí. Pero es un mexicano que, muy digo, al refinado, muy menos curado, para ¿no? mí es yo sí quiero ser esa mujer mexicana. Es que es un no Aspiracional. es nada más como decíamos, bueno, una reinterpretación del huipil y ciertos elementos, es llevar una tela, un algodón, un hilo a un extremo de finura y trabajarlo sí con los telares, sí con los bordados, pero muy específico. O sea, sí es algo que te eleva el estatus, ¿no? Es como quiero ser esa señora, diría mi hijo, fifí, mexicana, que Exacto. usa esa moda mexicana, que es un concepto muy limpio. O sea, parece que no, tiene muchos detalles, pero lo hace ver como puro, es un curado de Te moda, la cuelgas verdad. hasta el molcajete, pero bonito. Ajá, en elegante. Exacto. Chris Goyri. Chris Goyri, o sea, yo diría el representante de alta costura en este momento como diseñadores mexicanos.
Y también ha llegado ya a alfombras rojas, ¿no? Esos Sí, 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 o diseños ya sea, desde hace unos y años. tiene una elección de materiales y una visión de las mujeres mexicanas, muy fifís, Muy fifís. muy sofisticadas, que la verdad es que sí está increíble. Y bueno, otra vez Francisco Cancino, porque tiene este proyecto de Yacampot, pero además tiene su propia firma, Ujú. Francisco Cancino, con la cual él sí trabaja como de la mano de Yacampot, pero Pero ya también tiene otra. tiene otra Ujú, propuesta diferente de cómo ve él a esta mujer ujú. mexicana. Y digo, aquí mencionamos ahorita también a Anwar Layún, o sea, podemos ver como otro tipo de Otras como diseñadores, células de diseñadores, exactamente, ajá, que mexicanos. también representan lo que es ser mexicano, Ujú. ¿no? Este Tony Alfino, que tiene una propuesta más street. O sea, creo que tenemos toda este sincretismo de personalidades de distintos mexicanos, en los cuales al final todos hacemos moda mexicana, todos Y tenemos llegamos a también, ser digo, mexicanos. ya en otra ocasión también lo meteremos ya como una, cuando hablemos del tema, pero también los joyeros, Ay, los sí, accesoristas y joyeros mexicanos que ya tienen años de tradición y que normalmente no sé por qué son duplas, pero, pero sí, también siempre trabajan muy de la mano con ellos y tienen exacto. también esta proyección ya internacional y también es para señoras fifís. Yes. Así. O sea, es que luego dicen moda mexicana y la gente ha de pensar, tanto nacionales, la verdad, los que no estén como muy educados en Ujú. esto, como extranjeros, que llegas y es lo que ves en el mercadito o en el lugar donde fuiste de vacaciones y que es el zarapito, el rebocito. ¿Has visto que del rebozo normal que antes, que estaban vendiendo ya en todos lados, luego lo hicieron como un crop top y lo Ajá. veo ahora en todos lados, en el centro, en Coyoacán, en pueblos mágicos, Ujú. y digo, es en serio qué bueno que reinventen, pero es que salgan, la idea es que salgan de lo mismo, porque eso no es la moda mexicana. Sí, claro. Eso fue hacerle un hoyo a la prenda y le voy a poner porque ya no se me está vendiendo. Qué bueno, que sean creativos, pero eso es lo que no quiero que la gente considere como moda mexicana. Que nada más vean Exacto. algo que tiene bordado ahí un pajarito con hilos de colores, como servilleta de las tortillas, Y ya, y ya. eso es. No. Sí, adelante. Nuestra siguiente imagen, porfa. Bueno, una de las cosas es que construir esta identidad de moda mexicana es algo muy importante y también complicado de entender, ¿no? Porque somos tan diversos, vuelvo a lo mismo, que entonces como a qué te enfocas, ¿no? A los textiles, al colorido, a la parte de la historia, a la parte de Te los puedes perder. materiales, o sea, son tantísimas cosas que el futuro de la moda mexicana depende no solo de verse bien, Ujú. sino también de construirse por valores, Ujú. con ética, con un oficio y con una Y con industria. con una proyección, con una visión de que justo yo lo voy a decir así, ya lo había mencionado en un episodio y no tengo, yo soy mexicana y no tengo nada en contra de nuestras tradiciones, nuestras culturas, pero hay algo más allá del Día de Muertos, hay algo más allá de Frida y Diego, hay algo más allá del ajolote, ¿no? Y de todo lo que vemos en los billetes. Están padrísimos, nos Sí, representan, pero su visión debe ir más allá. Y sí, hablo de esta visión porque esta visión incluye justamente que si es sustentable, que si tiene ética, que si desde el cultivo de las fibras naturales, que cómo llega la fibra sintética, que cómo trabajamos el color, ¿no? Que cómo producimos, porque es igual, hablamos luego de China y de Vietnam y de que cómo explotan a la gente, pero pues también es parte de aquí cómo luego a los costureros mexicanos, a los sindicatos de trabajadores de la industria, es parte sí, claro. ¿Has visto este documental de The True Cost? de los El, jeans, de sí, los lavados, del lo costo la, que y hoy ya, digamos que de ese momento que salió ese documental sí, ahora, ha cambiado. Lo digo, sí, sí, las sí. normas también te obligan, pero hay que ser conscientes. Sí, pero sobre todo habla también justo de esta parte de la explotación laboral Ujú. y yo sí siempre les digo sí está bien triste, pero no te creas que los costureros de aquí tienen una vida muy diferente a la gente en Bangladesh o en Ajá. Tailandia. O sea, en realidad es muy similar. Creo que algo también que debemos entender como muy importante a la hora de construir esta identidad de diseño mexicano es Mm.
sentirnos orgullosos, porque a Ujú. veces como consumidores, Como que les da pena. sí, no nos sentimos Como orgullosos. dicen por ahí, son malinchistas. Así es. Y creo que algo, digo, ¿por qué también la moda mexicana es cara? Porque los diseñadores que vimos sí son caros, porque no tienen una infraestructura muy grande, porque siguen trabajando de una forma Manera más artesanal, artesanal y ¿no? en pequeña escala. Hace algunos años, justo Francisco Cancino hizo una colaboración con Julio Ujú, de como una colección. ujú, Creo que aquí falta un poco más, tanto de los industriales como de ujú. los diseñadores, acercarse y hacer estas colaboraciones, Sí, ¿no? como esos ejemplos de H&M y Exacto. todos estos Buy, así, porque ahí sí, como sale un cantante que no tiene la verdad ni idea de la moda, ¿no? O sea, y es muy respetable, por ejemplo, Jessica Simpson y Rihanna y toda esa gente que te dice, ay, qué padre que sacaste una línea. La sacaste porque tenías el dinero para la inversión, pero ellos podrán elegir algo, pero realmente tampoco se dejen engañar de que esas personas son las que Diseñaron, diseñan. Por claro que ejemplo, la no. que sí se mete un poquito más en el diseño, Marta de Baile. Marta de Ajá. Baile, porque yo cuando trabajé ahí con ese grupo que le hace sus colecciones, sí, claro, la diseñadora en jefe es la que tiene el gusto, la que selecciona los textiles, todo súper Es la bien. experta, es la que Pero al sabe. final ella llega y dice, yo quiero esto, te doy como el concepto y la diseñadora lo desarrolla y la verdad es que es un producto de súper calidad, se agotan, sus prendas se agotan en días. Y Sí, esa colaboración, porque a lo mejor es una persona más famosa que tiene una proyección, pero justamente si se abre la oportunidad y el foro para que los diseñadores mexicanos y marcas puedan trabajar de la mano, marcas que tienen esa capacidad justamente grande, podría cambiar, sería como ese bridge, llevar ese exacto. nichito de la moda mexicana a que sea una verdadera industria y que tenga proyección a nivel no solo nacional, sino global. Que volvemos al punto donde empezamos. Soman Sunway y Adidas, Ujú, ¿no? O sea, es esto. Tal vez sí no nos salió bien, tal vez hay miles, yo he visto muchísimos comentarios a favor y en contra, pero digo, bueno, ya se abrió. A lo mejor no nos salió perfecto como esperábamos. Vamos a seguir iterando, vamos a seguir haciendo pruebas para que la siguiente sí nos salga bien y nos convenga a todos. Así como muy bien. nosotros hoy. Nos salió muy bien el programa, como se darán cuenta, no nos para la boca, siempre nos falta tiempo y ahorita pues ya se nos Ahorita sí ya nos... acabó el tiempo para poderle seguir contando Les vamos a más. dejar, estamos actualizando como se habrán a lo mejor ya dado cuenta o como cuando vean estos episodios, estamos pues cambiando unas cositas en nuestras redes, vamos a ir mejorando algunas cosas y conforme vayan viendo los episodios, les vamos a ir dejando como capsulitas, shorts y como posts y notas que tienen que ver con los episodios de ahorita y el enlace de lo que vamos a ver la próxima semana y cosas como culturales que les va a servir para que vayan adaptando este conocimiento que nunca paras, ¿no? Así como la moda no para, este, aprender, mejorar y adaptarse siempre va a estar vigente. Entonces pongan mucha atención a lo que les vamos a ir dejando. Exactamente, porque también nosotros estamos mejorando en nuestra, así como la industria se tiene que acercar y mejorar, también nosotros nos estamos acercando y mejorando. Así es que, pues nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Ondina. Gracias. Esperemos que los dioses del tráfico nos permitan seguir Volver a llegando a llegar a tiempo. tiempo la próxima semana. Así es. Y pues los vemos la siguiente semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes y en Viendonet pueden ver también los programas grabados. Muchísimas gracias y hasta Hasta luego. luego.